Bueno, en el día de hoy ha sido publicado un nuevo documento del Magisterio de la Iglesia, en este caso de la Congregación para la Educación Católica, que tiene un tema muy interesante, muy importante y muy actual. Por lo tanto, me parecía bueno poder ofrecer, después de haber hecho una lectura del mismo, una lectura quizá un poco rápida, pero habiendo comprendido, creo yo, las claves del documento, ofrecer un acercamiento, ¿no? No es más que una ayuda para que después ustedes, especialmente todos los que les interese el tema, puedan detenerse, leerlo, meditarlo. Les recomiendo imprimirlo, subrayarlo y estudiarlo porque nos da mucha claridad sobre cuál debe ser la actitud nuestra como cristianos católicos y por supuesto también compartida seguramente con muchos otros cristianos no católicos hacia esta temática que es la cuestión del gender o del género, como le llama el documento. Entonces el documento se llama Los creó varón y mujer, haciendo clara referencia al texto de Génesis 1, y tiene como subtítulo una vía de diálogo sobre la cuestión del gender en la educación. Aparece la palabra diálogo y ya vamos a ver cómo el documento plantea la necesidad y la posibilidad de dialogar con la perspectiva de género o con las investigaciones de género, como la llama el documento. Este tema se plantea en el ámbito concreto y específico de la educación, de tal modo que no es solo un análisis de la teoría o de las investigaciones de género en sentido amplio y general, sino concretamente aplicado y trasladado al terreno de la educación, donde muchas veces estas teorías, estas investigaciones intentan plasmarse. ¿Cuál es la estructura de este documento? No es un documento largo. Luego de una introducción que voy a leer y compartir y comentar con todos ustedes, aparece dividido el documento en tres actitudes, tres momentos que son justamente los que propone la Congregación para la Educación Católica: escuchar, razonar y proponer. Cuando dice escuchar, se refiere justamente a tratar de comprender la perspectiva o la ideología de género. Hay un recorrido histórico muy sucinto. Después señala algunos puntos de encuentro que puede haber entre la ideología de género y el pensamiento cristiano, pero en un tercer momento hace una crítica. Y en este punto de la crítica utiliza elementos propios de la filosofía, de la biología y también elementos propios de la fe cristiana, de la revelación bíblica. El segundo momento es el razonar. Y en el tercer momento es el proponer. Es muy interesante cómo busca siempre mantener aliados y equilibrados la fe y la razón, ¿no? Entonces, razonar es un análisis justamente racional, un análisis con la inteligencia, aplicando la razón natural, y en el proponer se trata de proponer la antropología cristiana, es decir, la visión del hombre que subyace y que está allí siempre presente en la revelación bíblica. Luego de la antropología cristiana, de recuperar y de invitarnos a proponer con fuerza y con convicción la antropología cristiana, se habla del papel de la familia en la educación, de cómo influye y cómo debería influir la sociedad, y también da un gran papel, una gran importancia a la formación de los formadores, es decir, de cómo aquellos que tienen a su cargo las instituciones educativas y el contacto con los niños deben estar verdaderamente bien formados. Entonces, esa es la estructura. Básicamente, para que lo recuerden, es una introducción, un capítulo que se llama escuchar, otro que se llama razonar y el tercero que se llama proponer. Y la introducción comienza afirmando que se difunde cada vez más la conciencia de que estamos frente a una verdadera emergencia educativa. Esta expresión ya viene siendo usada por el magisterio de los papas hace bastante tiempo, al menos desde Benedicto XVI. Lo interesante es que dice que esa emergencia educativa se manifiesta en particular en los temas de afectividad y sexualidad. Y se constata que se han estructurado y propuesto caminos educativos que transmiten una concepción de la persona
pretendidamente neutra. A veces se dice, bueno, no, nosotros transmitimos una visión del hombre científica, pero en realidad esa visión no es totalmente neutra. Hay debajo una antropología que cuando empezamos a analizarla se revela contraria a la fe y a la justa razón. Entonces, el terreno en el cual nos movemos es concretamente el de la antropología, una visión del hombre contraria a la fe y a la justa razón. Fíjense que desde este momento ya el documento nos habla con mucha contundencia, una visión contraria a la fe y a la justa razón. Utiliza luego una expresión que también me pareció muy fuerte y que define el clima cultural en que vivimos, y es la expresión desorientación antropológica, que caracteriza ampliamente el clima cultural de nuestro tiempo. El hombre de hoy, la cultura actual, la sociedad actual, ha perdido el rumbo en cuanto a la concepción del hombre. No sabemos qué es el hombre, por lo tanto, si no sabemos qué es el hombre, o si tenemos una concepción equivocada, errónea del hombre, ¿cómo vamos a educar? ¿Hacia dónde vamos a tratar de conducir a estos niños, a estos adolescentes que nos son confiados? Esa desorientación contribuyó a desestructurar la familia, con la tendencia a cancelar las diferencias entre el hombre y la mujer, que pasan a ser consideradas como simples efectos de un condicionamiento histórico-cultural. Al hacer esta afirmación, ya estamos entrando en el terreno de la descripción de lo que es la ideología de género. Desestructurar la familia al cancelar las diferencias naturales entre el hombre y la mujer, considerando que estas diferencias son un condicionamiento histórico-cultural, puramente histórico-cultural. No hay ninguna base natural, una base biológica, una base que venga dada. Entonces la misión educativa, continúa diciendo la introducción, se enfrenta a un desafío. Y allí hay una larga cita del Papa Francisco en su exhortación apostólica Amoris Laetitia sobre la familia y sobre el amor humano. ¿Cuál es la definición que utiliza Francisco y que para nosotros los católicos es también una mirada vinculante? Todo católico se debe reconocer en esta afirmación del Santo Padre. La ideología llamada Gender, dice el Papa, que niega la diferencia y la reciprocidad natural del hombre y la mujer. Presenta una sociedad sin diferencias de sexo y vacía el fundamento antropológico de la familia. Esta ideología, va a decir el Papa, lleva a proyectos educativos y directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculadas de la diversidad biológica entre hombre y mujer. Entonces, esta ideología va a tener como consecuencia proyectos educativos y directrices legislativas. Entonces, se promueve una identidad y una intimidad afectiva desvinculadas de la diversidad biológica masculino-femenina. La identidad y la intimidad no tienen nada que ver con la diferencia que se plantea con mucha claridad en el plano biológico. Esto lo vamos a desarrollar en próximos videos donde voy a seguir explicando el documento. La identidad humana, termina diciendo el Papa, viene determinada por una opción individualista que también cambia con el tiempo, ¿no? La opción del género es un fluido, va a aparecer esta expresión, es como una continua migración, ¿no? Una identidad nómada, afirma luego el documento. Entonces, mi identidad no tiene nada que ver con mi cuerpo. Ahí tenemos como núcleo de esta ideología. En el punto 3, plantea el documento que esta cuestión de la mirada sobre la sexualidad nunca debemos desvincularla del amplio contexto de la educación para el amor, citando allí largamente también el Concilio Vaticano II, donde se hablaba de una positiva y prudente educación sexual, siempre en el marco y en el contexto de la educación para el amor. El hombre creado por amor y para amar no puede ser educado auténticamente en la sexualidad, sino en este contexto del amor. Y hace mención a un documento poco conocido pero verdaderamente brillante, un documento profético que es del año 1983, las orientaciones educativas sobre el amor humano,
pautas de educación sexual. Uno de los tesoros, de las joyas del magisterio de la Iglesia, de ese periodo posterior a las primeras catequesis de Juan Pablo II sobre el cuerpo, la teología del amor humano, que verdaderamente muy pocos conocemos, muy poco se conoce. Entonces, plantea que la cuestión de la sexualidad, de acuerdo a lo que nos enseñaba el Concilio Vaticano II, siempre ha de ser presentada en el marco de la educación para el amor. Y en el punto 4 de la introducción se retoman algunos conceptos fundamentales de lo que es la sexualidad en la visión cristiana. ¿Qué es la sexualidad? Un elemento básico de la personalidad, un modo propio de ser, de manifestarse, de comunicarse con los demás, de sentir, de expresar y de vivir el amor humano. Definición también tomada de este documento, Orientaciones Educativas para el Amor Humano. Es una definición amplia, una definición de la sexualidad que no se reduce a lo genital, como tantas veces hemos dicho y hemos escuchado. Y por eso, si es tan importante, si es un elemento básico de la personalidad, la sexualidad es parte integrante del desarrollo de la personalidad. En ella residen las características que constituyen las personas como hombres y mujeres en el plano biológico, psicológico y espiritual. Esto también, que puede ser totalmente constatado por las ciencias humanas, es una afirmación verdaderamente clave de la antropología cristiana. No somos varones y mujeres solo en el plano biológico, en el ámbito de nuestro cuerpo, sino que somos varones o mujeres en nuestra manera de ser corporal, pero también en nuestra manera de pensar y de sentir, en nuestra manera de razonar y de decidir, biológico, psicológico y espiritual. Y por lo tanto, la educación afectivo-sexual considera la totalidad de la persona y exige, por lo tanto, la integración de los elementos biológicos, psicoafectivos, sociales y espirituales. Fíjense que se agrega la dimensión social, porque en el fondo esta comprensión integral del hombre no puede excluir el don de sí mismo a los demás. Somos sexuados y esa dimensión de la sexualidad humana siempre tiene como finalidad la comunión, el encuentro, el salir de sí al encuentro del otro. Entonces, después de haber puesto esas bases, de haber recordado estos conceptos claves de la visión de la sexualidad en el magisterio de la Iglesia, dice que la Congregación para la Educación Católica emite este documento como algunas reflexiones que puedan orientar y apoyar a cuantos están comprometidos con la educación de las nuevas generaciones. Esos serían los primeros destinatarios. ¿Para quién es este documento? Para quienes están comprometidos con la educación de las nuevas generaciones. ¿Para qué? Para que puedan abordar metódicamente las cuestiones más debatidas sobre la sexualidad humana. Hace 40 años la reflexión antropológica de la Iglesia era exactamente la misma, porque está fundada en la revelación, pero los desafíos o los temas más debatidos sobre la sexualidad humana no eran estos. Entonces, este documento es como una especie de actualización del magisterio perenne de la Iglesia, tratando de iluminar estas cuestiones concretas de nuestro tiempo, siempre a la luz del amor. Por eso se propone una metodología, ya se los adelanté cuando les expliqué la estructura del documento. Hay una metodología que está articulada en 3 actitudes. Esto me pareció muy hermoso y muy valioso, no solamente para enfrentarnos o para afrontar la cuestión de la ideología de género, sino en general para todo lo que tenga que ver con el diálogo con la cultura. En primer lugar, escuchar. En segundo lugar, razonar. Y en tercer lugar, proponer. Algunas veces nos cuesta escuchar, nos cuesta tratar de comprender lo que el otro piensa, lo que el otro dice, lo que el otro afirma. Entonces es necesario detenernos a escuchar y tratar de comprender exactamente qué es lo que hay debajo de determinadas afirmaciones. Segundo, razonar, utilizar la razón natural que nos ha dado Dios y todas las herramientas cognitivas y también las distintas ciencias humanas, pero no dejar de proponer. ¿Cuántas veces se nos dice a los católicos, bueno, ustedes critican, pero proponen? El documento es muy claro al momento de recordar cuál es nuestra propuesta. La propuesta cristiana es una visión del hombre en los vínculos más sagrados que son los de la familia, inserto en la sociedad. Va a ser entonces como un cierre de estas 3 actitudes. Dice que escuchar las necesidades del otro, así como la comprensión de las diferentes condiciones, lleva a compartir elementos racionales y a prepararse para una educación cristiana
arraigada en la fe. Qué valioso esto, este pequeño párrafo para todos los que damos clases o damos charlas, o para todos los que educan, padres o docentes, ¿no? Escuchar, ver lo que el otro siente, lo que el otro le pasa, lo que el otro vive, razonar, y cuántas veces, sobre todo en el aula, razonar junto con el otro, a veces hacerlo pensar al otro, hacerlo repensar sus propias afirmaciones y luego iluminar con la fe, que todo lo ilumina con nueva luz y manifiesta el plan divino sobre la entera vocación del hombre. Y el punto 6, que para mí es el más importante o tal vez el más valioso de esta introducción, y con esto voy cerrando el videito, dice que al emprender el camino del diálogo sobre la cuestión del género en la educación, es necesario tener presente que hay una diferencia entre ideología de género y las investigaciones sobre el género, llevados a cabo por las ciencias humanas. Tengamos presentes estas dos palabras, ideología de género e investigaciones sobre género. Algunos lo llamarían teoría de género. Pero me parece muy correcto haber utilizado investigaciones de género, porque en el fondo se reconoce que hay una búsqueda, hay un intento de conocer y de comprender. ¿Existe o podemos reconocer el género en cuanto a elemento cultural? Claro que sí. ¿Son ilegítimas las investigaciones sobre el género? No, no son ilegítimas. ¿Dónde está la ilegitimidad? Y eso es lo que va a intentar luego exponer el documento. Entonces, la ideología, o cuando nosotros hablamos de ideología de género, ¿qué queremos decir? Y aquí cita el Papa Francisco, que cuando se quiere responder a ciertas aspiraciones, a veces comprensibles, se buscan imponer como un pensamiento único, que determina incluso la educación de los niños y por lo tanto excluye el encuentro. Algunos teóricos del género han agrandado tanto su teoría que la han transformado en una antropología que quiere abarcar y cubrir todos los aspectos de la existencia humana, y sobre todo lo que vemos hoy es el deseo de imponer esta visión de género como única antropología verdadera y como única posible. Entonces, en ese sentido, la teoría de género se transforma en dictadura de género. Esa palabra dictadura no la utiliza el documento, sino que la agrego yo. Pero sí se cita el Papa como en este intento de imponer como un pensamiento único esta visión de género, exacerbando la dimensión cultural en desmedro de la dimensión biológica, de la dimensión natural. En otra parte del documento va a insistir en una distinción que a mí me parece clave, valga la redundancia. No es lo mismo distinguir que confrontar o separar u oponer. ¿Se puede distinguir sexo de género? Sí, es válido. ¿Se tiene que separar sexo de género? No. Allí ya estamos en el ámbito donde nos alejamos completamente de la antropología cristiana cuando separamos y más aún cuando oponemos sexo y género. Pero eso lo dejo para el próximo video. Entonces, ideología es cuando se quiere imponer como pensamiento único, que determina incluso la educación de los niños, la realidad que estamos viviendo hoy en Argentina y en tantos otros países. Ahora bien, dice el documento, no faltan las investigaciones sobre el género que buscan profundizar adecuadamente el modo en el cual se vive en diferentes culturas la diferencia sexual entre hombre y mujer. Y aquí entonces aparecen, por ejemplo, estudios sobre cuál es el rol de la mujer, por ejemplo, en los países árabes o en los países musulmanes, donde rige el Islam, cómo es la realidad de la mujer en países africanos, cómo es la realidad de la mujer en el Lejano Oriente, cómo era la realidad de la mujer, por ejemplo, en las culturas precolombinas, aquí en América, etc. Esas investigaciones que quieren profundizar cómo se vivió la diferencia sexual entre hombre y mujer no son ilegítimas, ¿no? De hecho, son aportaciones muy valiosas en el ámbito de la sociología, de la antropología, y para descubrir tantas cosas buenas y tantas cosas negativas, ¿no? Entonces, en relación con estas investigaciones, es posible abrirse a escuchar, razonar y proponer. Conclusión de ese punto 6, que les digo el más importante de la introducción del documento. No se puede dialogar con la ideología de género, porque la ideología justamente no quiere dialogar, quiere imponerse como pensamiento único. Pero sí uno puede abrirse al diálogo a las investigaciones de género, a los datos buenos, verdaderos, que se obtienen intentando comprender las diferencias
en el modo en que se vive en las distintas culturas la diferencia sexual entre hombre y mujer. Termina la introducción de nuevo hablando de quiénes son los destinatarios. Me encanta la expresión que usa, son los que se preocupan de corazón por la educación. Espero que aquellos que hayan mirado este video les haya servido. Lo grabo en vivo porque si lo grabo para subirlo, si tiene algún error después no lo quiero subir y bueno, al haber comenzado ya a transmitirlo, ya no tengo manera de volver atrás. Espero que les haya servido y sobre todo que les deje muchas ganas de leer el documento completo. Si Dios quiere, mañana y en días sucesivos iré grabando pequeños videos explicando las siguientes partes del documento. A no tener miedo, nosotros que nos preocupamos de corazón por la educación, padres, docentes, educadores, pastores y miembros de distintos movimientos eclesiales y asociaciones de fieles que se vinculan con los niños y adolescentes, no tengamos miedo. Escuchemos, razonemos, para luego proponer con mucha claridad y con mucha fuerza el ideal del hombre, del amor humano, de la sexualidad, de la familia que nos ha transmitido Jesucristo, que nos ha transmitido Dios en su revelación, especialmente en su palabra y en el magisterio de la Iglesia. Que Dios los bendiga a todos.